Mis amados, el Señor les bendiga en sobremanera. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este nuestro espacio, nuestro tiempo haciendo juntos el devocional para enamorarnos más de Dios y de su palabra en este nuevo ciclo, en este nuevo tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Qué bueno verle conectado en esta mañana. Venimos de tener una palabra poderosa el día domingo, que si no lo ha visto, le invito a que no deje de participar, a que no deje de hacerlo. Gracias por su sintonía, gracias por sus donaciones, gracias por sus oraciones, gracias por su amistad, gracias por compartir este espacio, estos pocos minutos en los que nos reunimos diariamente para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Unámonos en oración en esta oportunidad. Padre, gracias. Gracias infinitas por tu amor, por tu fidelidad. Te pido, Señor Dios, que nuestro anhelo sea encontrarnos contigo, encontrarnos con tu voz, encontrarnos con tu palabra, encontrarnos con todo lo que tú eres, Espíritu Santo. Señor, manifiéstate con poder en esta mañana. Ponemos nuestro día delante de ti. Te pedimos en tu nombre santo que seas tú, Señor Dios, guardándonos, protegiéndonos. Hoy yo te pido que le des valentía, Padre, a tus hijos que deban de pronto hacer alguna presentación, deban tener alguna confrontación. Padre, valentía para que se enfrenten a lo que deban hacerlo, Señor Dios, en tu nombre. Te pido, Padre, que pongas cordura en nuestras vidas. Te pido que pongas prudencia, diplomacia, inteligencia, Señor Dios, para conducirnos como nos conviene, como hijos del Dios Todopoderoso, como hijos de la luz, amado Señor Jesús. Padre, en ti ponemos todo lo que somos y oramos en acción de gracias, porque tú cuidas de nuestros días, porque tú nos proteges. Gracias por los milagros que vas a hacer esta semana. Gracias, amado Señor Dios, por ese empleo que se va a encontrar, por esa salud que va a llegar. Gracias por esa visita que vamos a hacer, que es de gran bendición. Gracias, amado Señor Dios, por el salario que ha llegado a nuestras familias. Multiplícalo, multiplícalo, Dios. Quiero aprovechar para orar por la economía de nuestro país, para orar, Padre, por los aumentos generalizados, Señor Dios, en los alimentos, en los combustibles, Padre, en la tecnología, en el dólar, en las divisas, Espíritu de Dios. Señor, yo te pido en tu nombre santo que seas tú, Señor, permitiendo que hayan buenas decisiones económicas desde el gobierno, desde el Banco de la República, Señor Dios, para poder controlar las alzas que se han venido presentando en los últimos meses imparables. Señor, clamo a ti para que tú tengas misericordia, misericordia de esta nación, de este pueblo, Señor Jesucristo. Te pido en tu nombre santo, mi Rey, que, que podamos entender, Señor Dios, que nuestros graneros estarán llenos gracias a ti, a tu fidelidad y a tu amor. Yo te pido que como pueblo, como iglesia, podamos responder de la misma manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, mi amado, la situación no está fácil. No está nada fácil. La gente pareciera que no supiese manejar la economía de una manera más prudente. Creen que el haberle subido lo que le subieron al salario mínimo en porcentaje un 10%, eso equivale a que todas las cosas deben subir en una misma proporción. No, porque no todos los salarios suben eso, no todas las pensiones suben eso. Sí, ya tenemos un dólar por las nubes. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles, sí, sí, y tenemos que orar y clamar al Señor para que se tomen unas muy buenas decisiones, tanto macro como microeconómicas, para que esto no se nos vuelva una bola de nieve, para que el dólar pueda bajar. El dólar sube, la vivienda seguirá subiendo. Si el dólar sube, los productos seguirán subiendo. Todo lo que nosotros traigamos de otros países seguirá subiendo. Entonces, eh, en medio del caos, recordemos algo. El Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas. En medio de las circunstancias, el Espíritu de Dios está allí, cuidando a su pueblo, cuidando a su pueblo.
Que el Señor levante Josés, que el Señor levante Danieles, que el Señor levante hombres que puedan aprovechar los buenos momentos y administrar los malos para que no nos pegue tan duro. Por eso yo le invito a que administre muy bien sus dineros y a que confíe en el Señor. A que confíe en el Señor, a que bendiga la obra del Señor y a que usted siga realmente dependiendo de Él y no de usted, no de su salario, no de su trabajo, porque en vano construye el obrero la ciudad si Dios no la edifica con él, dice la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a Oseas capítulo 1, porque nuestro libro para estudiar los días lunes va a ser, por esta temporada, el profeta Oseas. A los que se han conectado en este momento, pues bienvenidos. Esto es Haciendo Juntos el Devocional. Y mis amados, he escogido Oseas con una verdadera intención. Y la intención está radicada en que nosotros como iglesia, tanto los que llevamos años como los que están dando sus primeros pasos, podamos ver en este libro el amor con el cual el Señor nos ama. Podamos ver en este libro la fidelidad con la cual Dios nos trata. El profeta Oseas es parte de esa generación de hombres que Dios usó para dar una palabra contundente a las generaciones de su tiempo. Pero su oficio no solo era el ir y hablar lo que Dios colocaba en su vida como denuncia o bendición para el pueblo, sino que, como digamos el profeta Ezequiel, sus vidas también eran un mensaje para el pueblo. Sus vidas eran profecía para el pueblo. Por eso muchas veces vemos en Ezequiel que él le tocaba actuar muchas de las cosas que iban a pasar con Israel por su desobediencia o por sus aciertos. La vida de Oseas es una vida trágica, ¿sabe? Es una vida, eso parece una novela buena para poder ver, un poco inusual. Y la vida de Oseas, la relación que tiene Oseas con su esposa, buscaba ejemplificar la relación que tenía en ese momento Israel como pueblo con Dios. Es una historia trágica. Es una historia trágica de un matrimonio infiel, de dolor en medio de estas decisiones que se toman. Pero lo vuelvo a repetir, el propósito es que nosotros podamos reconocer por medio de la lectura del profeta Oseas el rebosante, el desbordante amor y fidelidad que tiene Dios para con nosotros, ojo acá, en medio de nuestro pecado, a pesar de nuestro pecado. Pero cómo también el Señor aplica su justicia por nuestras desviaciones, aplica su justicia por nuestra desobediencia, pero eso no significa que no nos deje de amar. ¿Qué es lo que pasa? Palabras más, palabras menos, dice los primeros versículos de Oseas. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, que era rey de Israel. Ya nos detenemos un momentico en la parte de los tiempos. Quiero complementar la introducción. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Vuelvo al versículo 1. Ya haber leído este texto,
y el haber de pronto comprendido un poco mejor qué es lo trágico de toda esta historia. Y es que Dios manda a Oseas a que se case con Gomer, que era una mujer que le iba a ser infiel, que, le, que era una mujer que se encontraba en la prostitución, que Oseas la rescata, la ama, tienen una familia y ella vuelve a sus andanzas. Y me parece importante que nosotros como iglesia, ¿sabe qué? Suframos con Oseas al conocer su vida. Y suframos quiere decir el no ser indiferentes a su ejemplo en dos cosas, en obediencia y en amor. Algo nos tiene que enseñar Oseas cuando él amó a la prostituta, cuando él rescató a la prostituta, cuando él perdonó a la prostituta y la siguió amando. Algo nos tiene que decir esto, algo nos tiene que hablar, algo nos tiene que mover por dentro. Porque yo pienso que esto fue un acto que le dolió mucho a Oseas, mucho a Oseas. Entonces, mi amado, vamos a entender que el matrimonio de Oseas con Gomer es un paralelo y es un cuadro de la relación que tenía Dios con su pueblo en ese momento. Dios que vio a Israel, que la tomó para sí, que la amó. Israel se fue tras otros dioses, adulteró con Baal, con Astarte, con Moloc, se fue tras otros dioses, no reconociendo que el único Dios poderoso y real era el que le había llamado por su propio nombre. Oseas escribe alrededor de unos 750 años antes de Jesucristo, y en paralelo con él se encontraba Amós, el profeta Amós, en Israel. Hubo un tiempo en que Israel se dividió en dos y se llamó el Reino del Norte y el Reino del Sur. En el 750 a.C., Israel, Amós se profetizaba con Oseas justamente en el Reino del Norte, mientras que en el Reino del Sur estaba Miqueas e Isaías. Estos cuatro profetas son contemporáneos. Y lo vemos allí en el versículo 1. El Señor le dio este mensaje a Oseas en tiempos de Usías. Son todos los reinados que pasaron mientras él fue profeta. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, mientras que Jeroboam II era el rey de Israel, es decir, en el reino del norte. Y el reino del norte, mi amado, era un reino próspero materialmente, era un reino próspero económicamente, pero que había decaído espiritualmente. Disculpen. Continuamos. El reino del norte, que era donde se encontraba Oseas, era un reino próspero materialmente, pero caído completamente en su espiritualidad, en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque habían permitido, habían aceptado, estaban viviendo con la idolatría. Con la idolatría. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Ve y cásate con esa prostituta, de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Un momento acá. Yo me hice dos preguntas que me parece que son válidas hacernos en esta oportunidad. La primera, Señor, ¿qué son estas clases de peticiones para una persona
Y más para una persona que te ama, para una persona que te es fiel. O sea, hay necesidad de que esto se viva, hay necesidad de que esto se padezca en un hombre, en una persona. Esa es la primera pregunta que yo le hago al Señor. Y la segunda pregunta se la hago es a Oseas. ¿Qué clase de obediencia es esta? ¿Qué clase de obediencia es la que nos está enseñando Oseas? Y ahora te pregunto a ti, si Dios te pidiera algo que sabes que te va a doler y que ese dolor solamente va a beneficiar a otros, ¿obedecerías? ¿Tendrías la misma condición, actitud de Oseas ante la circunstancia? Muchas personas han querido decir que la vida de Oseas es como una novela o es como una ilustración, que no fue algo real, que no fue algo real. Pero la Biblia, en la hermenéutica, en la interpretación, no nos enseña o no nos permite ver que esto sea una ilustración como tal, por los datos históricos que arroja, y que si fuese una ilustración, perfectamente lo aclararía, como cuando Jesús enseñaba una parábola y les decía, les contaré la siguiente parábola, es decir, lo que les voy a decir es inventado, pero tiene una enseñanza detrás. Aquí no estamos en la misma actitud o en la misma enseñanza, aquí estamos escuchando o leyendo el relato de la vida de Oseas. Y pienso que parte de la respuesta puede estar en los tiempos que estaba viviendo el profeta y el pueblo. Era tal su sinvergüencería, su rebeldía, que eran tiempos extraordinarios. Y para tiempos extraordinarios, ¿sabe qué he entendido? Se necesita una obediencia extraordinaria. Para tiempos en los cuales las personas se alejan más de Dios, necesitamos personas que se acerquen más a Él. Entre más desobedientes hayan, que el Señor levante un remanente donde se vuelvan más obedientes los hombres también en este sentido. La vida de Oseas se convirtió en una metáfora para entender qué era lo que estaba pasando espiritualmente con el pueblo. Pero dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3, que Oseas se casó con Gomer en obediencia al Señor. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Dicen otras versiones que Oseas amó a Gomer. ¿La amó? Esta fue la esposa que Dios decidió para Oseas, el hombre de Dios. Ay, Señor. El Señor hace unas cosas que a veces nos rayan porque va en contrasentido de lo que nosotros entendemos por perfección, de lo que nosotros entendemos por el camino de Dios. Y no, miren, el Señor le dijo a Oseas, cásate con ella. ¿Por qué con ella? Porque es una prostituta, necesito que te cases con ella. Gracias a Dios por esos hombres y mujeres obedientes, que redimen, que compran aquellas cosas que otros rechazan, que valoran aquellas cosas o aquellas personas que otros menosprecian. Y yo quiero en esta mañana afianzar esta enseñanza justamente en eso, en poder ser como Oseas, que no le importó que Gomer fuera una mujer con esos defectos y que él ya sabía que ella lo iba a traicionar. Y de todas maneras la amó.
Y quiero que vayamos entendiendo que de esa manera se tipifica el amor que Dios tiene por ti. Dios conoce tus defectos, Dios conoce tus pecados, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce cada una de tus fallas, Dios conoce cada uno de los momentos cuando le has vuelto la espalda y aún así, Él hoy, 17 de enero te dice, yo te sigo amando, yo te amo. Eso es lo que nos quiere enseñar Dios a través de Oseas. Y si continuamos con el texto, dice que entonces quedó embarazada y le dio un hijo. Y Dios le dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel. Rápidamente una clase aquí de historia. Había un rey muy malvado, Acab. Su esposa era más malvada que él, Jezabel. Y en su maldad, Jehú los asesinó, los mató en el valle de Jezreel. Hasta aquí, ¿entendido un poco el trabalenguas? Pero Jehú no obedeció a Dios de la forma en que Dios lo había mandado, sino que alimentó justamente esta matanza con lascivia y con venganza, o sea, con un espíritu contrario al que el Señor le había demandado. Entonces, como toda la vida de Oseas era una vida profética, aún su hijo mayor se iba a llamar Jezreel como testimonio de que iba a venir castigo también para Jehú. Y Jezreel se va a volver una palabrita clave en este versículo, en este capítulo. Y acabaré con la independencia y con el poderío militar en el valle de Jezreel. Ojo acá. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es un terreno propio para las batallas. Es amplio, amplio, amplio. Y allí se han librado muchas batallas durante los reinos de Israel. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, se nos habla de cómo las naciones se sublevan en contra del reinado de Jesús. Y es lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Parece ser que la batalla del Armagedón va a suceder justamente en este mismo valle, donde todos los reyes que se van en contra de Jesús serán derrotados, donde Satanás mismo será ya derrotado y arrojado al abismo y nunca más podrá salir de allí. Por eso dice aquí proféticamente que pondré fin completo a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Esta profecía, aunque apuntaba a la familia de Jehú, apunta mucho más allá aún de nuestros tiempos. El Señor promete que acabará con estos procesos con su pueblo. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y le dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Lo-Ruamá, que significa no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Tremendo. ¿Por qué? Por su idolatría. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá, es decir, al del sur. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor, su Dios. Después que Gomer destetó a Lo-Ruamá, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios.
Entonces aquí vemos que los hijos de Oseas nos están dando tres profecías. Tres profecías. El primero de ellos es que Dios esparcirá a Israel. Acabará con su independencia y con su poderío militar. Eso significa Jezreel. Dios esparce. Lo segundo, Ruama, que significa que Dios no tendrá compasión con Israel. Ya no tendrá amor hacia ellos. Y en tercer lugar, lo a mí, que significa ellos no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Quiero que recordemos algo. Dios habló con Abraham y luego le ratificó a Moisés: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, pero si ustedes cumplen con mi pacto. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Dios, por el pecado sostenido en el tiempo, por el no arrepentimiento, a Israel le dijo: Israel, ya no voy más contigo. Ustedes ya no serán mi pueblo y yo ya no seré su Dios. ¿Y en dónde estaría toda esta desgracia? Justamente en Jezreel, en ese valle donde perderían absolutamente todo. Ojo acá, pero ustedes se deben estar preguntando, Daniel lleva hablando que Oseas nos habla acerca del amor de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Cuál es la esperanza? Versículo 10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, es decir, muy grande, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se dirá: ustedes son hijos del Dios viviente. Conozcamos un poco mejor el corazón de Dios, que no deja sin castigo a la rebeldía, porque no lo deja, pero tampoco deja sin esperanza a la creación. Llegará el día cuando en el mismo lugar se nos dice: ustedes ya no son mi pueblo, en ese mismo lugar Dios nos dirá: ustedes son los hijos del Dios viviente. Esa es la esperanza para los que se arrepienten. Esa es la esperanza para los desechados. Esa es la esperanza para los rechazados. Esa es la esperanza para todo aquel que se acerque a Jesús. Dice la palabra del Señor que todo el que se acerque a mí, yo no le echaré fuera, lo dijo Jesús. ¿Qué te han dicho? ¿Tu pecado qué te ha dicho a ti? ¿Que no mereces perdón? ¿Tu pecado qué te ha dicho? ¿Que esa será tu vida por todos tus años? ¿Tu pecado qué te ha dicho? ¿Que vales poca cosa? El pecado, ¿qué pensamiento ha puesto en ti? ¿Qué sentimiento ha puesto en ti? Que has perdido toda esperanza. Porque hoy el Señor dice que si en algún momento por el pecado perdiste algo, si te devuelves a Dios, en ese mismo momento no solamente recuperarás lo perdido, sino que Dios te dará más. Porque es muy diferente el que a mí me digan yo soy parte del pueblo a que a mí me digan yo soy hijo. Porque una cosa es ser pueblo y otra cosa es ser familia. Esta es la esperanza que Dios está dando para cada uno de su pueblo. Por eso no me creo las mentiras del pecado. Por eso no me creo las mentiras que el infierno ha inventado para subyugarme y hacerme creer que no tengo esperanza. Cuando sabemos que en la cruz del Calvario fueron derrotados y toda acta de decretos que nos era contraria fue borrada. Por eso quiero dejar en tu corazón dos cosas. Dios te ama.
y quiere cantar sobre ti una canción que diga: ustedes son hijos del Dios viviente. Y que Él actúa como actuó Oseas con Gomer. Ama al desechado, lo atrae para sí, le es fiel y lo perdona. Porque ese rechazado y ese desechado, que somos cada uno de nosotros, tristemente decepcionamos el corazón de Dios. Pero ¿qué es perseverar? Porque aquí el punto es arrepentirnos y perseverar. ¿Y qué es perseverar? ¿Perseverar es no fallar? No. Perseverar es que entendamos que si fallamos, tenemos en Dios a alguien que nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Nos acordamos de lo que vimos la semana pasada en la primera carta de Juan? Miren cómo Juan se conecta con Oseas. Cómo Dios está dando un mensaje. Cómo Dios hoy está hablando en nuestras vidas. Cómo Dios quiere que entendamos que todavía tenemos un lugar en Él. ¿Necesitas arrepentirte? Hazlo. No le creas más a las mentiras de ese pecado que te agobia. Déjalo y acércate a Dios, que el fiel siempre tendrá una puerta abierta para tu vida. Hazlo. Hazlo. Hazlo hoy, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Vamos a orar. Padre, en medio de tanta información, en medio de tantas cosas, te pido que el mensaje central haya quedado fuertemente anclado en nuestras vidas. Y es una obediencia extraordinaria en tiempos extraordinarios. Te pido, Padre, que los que hemos escuchado esta mañana esta exhortación podamos amar a nuestro prójimo de una manera diferente, entendiendo esta manera tan diferente en que tú nos amas a nosotros, no aceptando nuestros pecados, porque en ningún momento nos das permiso para pecar, pero nos estás diciendo que el pecado y la muerte no es nuestro destino. Nos estás diciendo que tenemos esperanza en ti, que podemos volver nuestra mirada a ti, Señor Dios, y que ya no seremos llamados más tu pueblo, sino que seremos llamados tus hijos, que ahora somos más íntimos contigo. Padre, gracias. Yo te pido que la riqueza de tu palabra no se pierda por nuestra propia incapacidad, por mi propia incapacidad de transmitir. Señor Dios, habla a los corazones y ministra, Espíritu de Dios. Gracias yo te doy. Y te pido, Padre, sé tú, Señor, sanando. Sé tú abriendo los ojos. Sé tú trayendo libertad. A ti te doy toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados, contando con el favor del Señor, hoy a las 7 de la noche iniciamos nuestro discipulado Creciendo Juntos. Si todavía no te has inscrito y estás interesado, todavía tienes unas horitas para que esta oportunidad se dé y nos acompañe. Recuerda que es virtual por Google Meet. No siendo más, un abrazo, bendiciones, los quiero mucho, un feliz día y una bendecida semana.